Saludos y bendiciones una vez más para todos los que están acá en el salón de clase o en el lugar donde se reúne el Centro de Avivamiento Mi Refugio, desde donde estamos haciendo esta grabación que luego transmitiremos por las diferentes redes sociales, especialmente YouTube. También bendecimos a los que nos ven a través del Facebook Live en cualquier parte del globo terráqueo donde usted se encuentre. La bendición del Dios eterno siga fluyendo en usted. Ok, bueno, como todos sabemos, nosotros acá en esta parte del globo terráqueo, pues hemos pasado una pequeña aflicción comparada con las que vienen de camino en cuanto a la parte física, en cuanto a la parte psíquica, algunos. En cuanto a la parte espiritual, nosotros sabemos que estamos completos. Si no lo sabe, pues ya se lo voy a decir. Entendemos pues la situación, las circunstancias por las cuales muchos están padeciendo. Nosotros pues hemos estado orando por ello, que es lo que nosotros podemos hacer. Ahora, vamos a la escritura. Dice Lucas capítulo 13. Ajá. Mientras la hermana se ubica allí, yo voy 1 al 5. Mientras la hermana se ubica allí, yo voy a desarrollar un poquitico algunas cosas. Óigame bien para acá. Usted sabe y yo sé que los ríos no matan a nadie, ¿verdad que sí? La gente se mete donde no debe estar y se ubica donde no debe estar. Los cerros no aplastan a nadie porque quieren aplastarlo. Las piedras no le caen encima a nadie porque las piedras quieren caer encima a la gente, sino porque cometemos errores de diferentes índoles, de diferentes áreas. Yo recuerdo por allí en el campo donde vivía, una de las diversiones de nosotros los muchachos era echar a rodar piedras por los barrancos. Gracias a Dios ninguno de nosotros salió herido, pero más de una vez pasamos algunos sustos, porque uno que se quedó arriba echó a rodar la piedra y uno estaba por allá medio abajo y la piedra le pasó muy cerca. Imprudencias de muchachos. Ahora, el mundo, hablando del globo terráqueo, es una pieza que está viva. Se mueve constantemente, todos los días se mueve. El corazón de la Tierra, si usted no lo sabía, entérese, es una bola de fuego. Los volcanes, el núcleo también se le llama, los volcanes son parte del respiradero del núcleo de la Tierra. Es como que usted tiene una olla de presión y está cocinando algo. Si esa válvula se tapa, ¿qué cree usted que va a pasar? Sencillamente explota. Entonces, el mundo, hablando de la Tierra, necesita evacuar, necesita depurarse, excretar, es otra palabra, necesita liberar lo que ahí en sus profundidades hay. Nosotros pues vivimos sobre ella. No se le olvide que no estamos aquí para semillas, ¿sí? Estamos aquí temporalmente, circunstancialmente. El problema del morir no es el morir, tampoco fuimos hechos para eso. El problema es el estado espiritual en el que usted esté, en el que estén las personas al momento de morirse. Ahí es donde está el problema. Y yo le voy a hablar de dos estados espirituales que existen. ¿Llegamos al sitio, hermana? De Molech. Lucas 13, 1 en adelante al 5. Oiga lo que dice aquí esta historia, o estos dos relatos que están acá. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos. Una historia, algo que había pasado. ¿Qué había pasado con los galileos? Cuya sangre Pilato había mezclado con el gobernante actual, el gobernante que tenían para ese momento, había mezclado la sangre de estos galileos con unos sacrificios. De ellos, que ellos tenían unos sacrificios. Ok, ¿qué pasaría? Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, por qué padecieron tales cosas? Ajá. ¿Eran más pecadores que todos los galileos? Pregunta que está haciendo Jesús. Os digo, no antes, sino os arrepentís todos
Todos. Pereceréis. ¿Quiénes eran esos todos? Todos los que estaban allí, incluyendo sus discípulos que todavía no habían nacido de nuevo. Todos. Nótese que Jesús se execra a él. Todos pereceréis igual. ¿Qué tiene que ver con esto? Leamos la siguiente historia. O aquellos, Si me regalan un buche de agua sería bueno. o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé Ese buchito es suficiente. y los mató. Ajá. En tal que eran más culpables. Otro detalle, otro caso por allá. El 5 dice, os digo, no antes, sino os arrepentís todos. La misma historia. Ok. Entendamos acá que Jesús no está clasificando pecados como tal, sino que entendamos que bíblicamente solamente hay dos estados espirituales. ¿Sí? Tenemos el estado de justicia y tenemos el estado de condenación. Perdón, así como tenemos el día, efecto, y tenemos la noche, efecto. Solamente en esta tierra tenemos, pudiéramos decir, dos posiciones de estar en cuanto a la parte natural. Tenemos 12 horas de luz, efecto, y tenemos 12 horas de oscuridad, efecto. No hay más. No hay un término medio. ¿Sí? Entonces, en la vida que a nosotros se nos dio sobre la tierra, hay dos estados espirituales. Por supuesto, nosotros fuimos creados perfectos. Hablando de Adán. Adán vivió sobre la tierra, más de 100 años en perfección, completa perfección. Esa perfección que tenía Adán, esa vida que tenía, era perfecta. Esa vida que tenía era completa, no necesitaba absolutamente nada. Lo único que esa vida que él tenía no era eternamente perfecta. Y la vida que tenía no era eternamente vida. Es decir, tenía la posibilidad de perderla y tenía la posibilidad de dañar la imagen que Dios había creado en él. Ahora, señores y señores, eso continúa para acá. En cuanto a la posición suya y la posición que yo he determinado tomar, pues ya es algo voluntario que cada uno de nosotros determinamos aceptar. Ok, aquí hay dos grupos de personas que padecieron de una forma fuerte, de una forma catastrófica, de una forma muy ruda. Jesús le expresa a los discípulos si ellos estaban pensando que estos tipos o estos individuos eran más pecadores, eran más malos, eran más perversos que el resto de la población. Y él le dice, si no os arrepentís, todos perecerán iguales. Jesús no está diciendo que todos iban a ser masacrados con en el sacrificio con la sangre de Dios mismo, ni estaba diciendo que a todos les iba a caer una torre encima. Porque hay dos eventos, ¿sí? Dos sucesos de dos tipos de personas. Jesús les está diciendo que si ellos, que los que estaban fuera de esa posición, de ese lugar, de ese sitio, para el momento de lo acontecido, no eran menos pecadores que los otros. Porque el problema no está, es decir, el problema de condenación, el problema de ir al infierno, el problema de padecer, no tiene que ver exactamente con el estado o la condición de pecado en la que las personas estén. Oiga esto. Primera de Juan 5:19, ¿qué dice? Alguien me la puede buscar por ahí, no se la repartí a nadie, pero quiero que todos la lean. Quiero que todos lean esto, porque esto tiene que ver exactamente con esa realidad. Primera de Juan
5:19, ¿cómo dice? ¿Quién está hablando? Juan. ¿En qué temporada, en qué momento, en qué espacio está hablando Juan? Bajo el gran sumo sacerdocio de Jesús. Ahora, cuando Jesús habló, no estaba hablando bajo el gran sumo sacerdocio de Jesús. Escúcheme, Jesús está hablando bajo el gran sumo sacerdocio de Aarón. De eso usted tiene que estar ubicado. Entonces, para este momento hay un cambio de sacerdocio y está hablando Juan por el Espíritu con los creyentes de aquel entonces. ¿Qué es lo que les dice? Hoy otra vez, 19. Sabemos que somos de Dios. Sabemos, seguridad, certeza. Y el mundo entero está bajo el mundo. Ajá. Entonces, me habla de dos agrupaciones de seres. Sabemos. ¿De quién es ese sabemos? La iglesia, los creyentes en Jesús. Y el mundo entero, ¿quién? El mundo entero, ¿quién es el mundo entero? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Quién es el mundo entero? Diga, mi tío, mi tía, abuelo, abuela, mis hijos que no han aceptado a Jesús, el vecino, la vecina, el compadre, la comadre, mi jefe de trabajo, a los obreros que yo tengo que no han aceptado a Jesús, ¿quién? El motorizado que me gana en la moto que no ha aceptado a Jesús, el taxista, ahora yo no es taxista, ¿cómo se le dicen ahora? ¿No ven? No, el otro nombre que le dicen ahora. ¿Lo ven? Yumi, no sé cuántos más. Y ahora ya no es taxi. Ahora, todo el que no ha aceptado a Jesús, todo el que no le ha entregado la vida a Jesús, escúcheme, sea lo que sea de usted, su alcalde o nuestro alcalde, el concejal, ¿cómo se llama el otro? El juez, el jefe de policía, el policía común, el jefe militar, el otro, el diputado, el presidente, la presidenta, todo el que no haya aceptado a Jesús está bajo el poder del maligno. Y el que está bajo el poder del maligno está bajo maldición. Ahora mi pregunta es, ¿están bajo maldición porque Dios los ha maldecido? Un ciudadano común sale a la calle y por alguna circunstancia que él determinó, asesina a alguien, lo agarra a la policía, se lo lleva, el juez hace el fiscal junto con los policías recaudan todo lo que tiene que ver con lo del delito, el juez finalmente va a sentenciar por causa de la ley, hablando de los jueces, por causa de la ley que el hombre violentó y por los recaudos que llevaron los funcionarios que están llamados a aplicar la ley. Ahora, si el juez condena a ese individuo, el juez es injusto. Ahora, si el tipo ha cometido un delito y lo dejó libre, ¿es injusto el juez? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora pregunto, ¿por qué el juez condena al que cometió el delito? ¿Porque el juez es malo? ¿O porque el hombre incurrió en un delito y entonces hay una ley? Él vive sobre un territorio donde hay una ley, que la ley dice que si cometió tal delito, hizo esto y hizo lo otro, le caben tantos años de cárcel. Ese individuo, el juez solamente está para ver los recaudos que llevaron en este caso los funcionarios policiales del cuerpo que sea, más lo que alega y lo que recaudó el fiscal. El juez está para sentenciar. Pero la condición en la que ese hombre está es por causa de sus acciones. Entonces, le aclaro esto. Dios no maldice a nadie. ¿Cómo? Dios no maldice a nadie. ¿Por qué Dios no puede maldecir a nadie? ¿Por qué? Sencillo. Porque en Dios no hay maldición. En Dios hay bendición. En Dios solamente hay bendición. Dios es bendición. Por esa razón Él no puede maldecir a nadie. Somos nosotros los que nos salimos de Dios. Somos nosotros los que nos desviamos del propósito de Dios. Somos nosotros
Hablando en este caso, hablando del creyente que se sale del propósito de Dios y comienza a caminar en terreno de maldición, que se auto maldice. Pero hablando del mundo, es decir, del no creyente, del incrédulo, Dios no lo ha maldecido. Él determinó caminar en maldición. Estamos claros que Adán le echó a perder el primer programa a Dios, sí, pero ya Cristo vino y lo compuso, lo arregló. Entonces, no hay excusa para decir, no, es que ellos están por culpa de Adán, no. Ya la culpa de Adán fue saldada, la deuda de Adán fue cancelada, la deuda de Adán fue corregida. Ahora, el hombre determina estar en bendición o determina estar en maldición. Y no solamente estoy hablando del ser humano común, natural, es decir, del mundo. El mundo, por naturaleza del pecado, está bajo maldición. Pero tenemos cristianos caminando en terreno de maldición. Cuando usted y cuando yo nos salimos del propósito de Dios y comenzamos a caminar en nuestros gustos, placeres, caprichos y deseos, dejamos de caminar en bendición y comenzamos a caminar en el terreno de maldición. Pero es porque yo me salí del propósito de Dios y comencé a hacer lo que a mí me viene en sencillamente. Soy yo el que determiné salirme de el Salmo 91. El que habita, el que ¿qué? Habita bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué es habitar? Andar en el propósito de Dios todo el tiempo. Y el propósito de Dios es una bendición, independientemente lo que Dios haya determinado hacer contigo. Porque te pregunto algo. Cuando te parió tu mamá, eso tiene que ver conmigo, ¿qué trajiste? Ajá. Todos los que tú has visto que se han ido ya, que han muerto, que han fallecido, que se llevaron. Y entonces, ¿por qué bochinchar por tantas estupideces que no nos vamos a llevar? ¿Por qué atribularnos? ¿Por qué reñir? ¿Por qué guerrear por cosas que no nos vamos a llevar? Y que de paso, vinimos sin ellas. Ahora, estos individuos de los cuales habla Lucas perecieron en la forma que perecieron, hablando de un estado espiritual en el que estaban fuera de Dios. A ellos no los lleva, escúcheme, a morir de la forma que murieron los pecados que hayan estado cometiendo. Ahora, cuando hablamos del perecer, cuando hablamos de el irte al infierno, no estamos hablando de pecados sociales y morales, estamos hablando de un pecado espiritual. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué es condenado el que es condenado? Porque no cree. Entonces, la condenación viene sobre los seres humanos por no creer, no por andar cometiendo pecados sociales y morales. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tenemos una cantidad de hombres y mujeres que se les puede llamar zanahoria. Aparentemente no se meten con nadie. No beben, no fuman, no pelean, no riñen. Son como decirte, como se dice criollo por ahí, antiparabólicos. Pero no creen. ¿Cree usted que es tú que por la condición de vida que ellos viven van rumbo al cielo? Ahora tenemos otros súper perversos. Unos en un área y otros en otra área. ¿Crees tú que lo que los lleva al infierno cuando se mueran en ese estado espiritual es los tipos de pecados que andan cometiendo? Tampoco. A la gente lo lleva al infierno el no aceptar el plan de salvación que ya Dios trazó.
a través de Cristo Jesús. Independientemente, seas hijo de quién, seas primo de quién, seas amigo de quién, el problema en cuanto a la salvación es unipersonal. Unipersonal. Yo no puedo hacer nada por ustedes en cuanto a la salvación. Puedo cooperar en cuanto a la salvación, cooperar, pero no puedo darle salvación a nadie. ¿Qué puedo cooperar? Enseñarles la verdad, hablarles de Cristo, orar por ustedes y orientarles cómo entregarle la vida suya a Jesús. Es lo único que puedo hacer por ustedes, más nada. Ahora, ya Cristo lo hizo todo. Ya Dios lo hizo todo. Ya el Espíritu Santo, en conjunto con los otros dos seres hermosos que mencioné, lo hicieron todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conocer, para luego creer, aceptar y recibir. Independientemente en el estado espiritual, independientemente en la condición que estemos después de creer y de aceptar a Jesús, el plan de salvación ya está en nosotros. Ahora, la vida de Octaviano se va a preservar siempre y cuando esté caminando en el propósito de Dios. Ahí donde está Lourdes sentada, estábamos el día del terremoto, hablando con unos chicos que se congregaron un tiempo aquí, ahorita se están congregando en otro lado, cuando hubo ese gran mover. ¿Qué estábamos haciendo? Lo que Dios nos llamó a hacer. Tú me dirías, hermano, pero yo me enteré que en el terremoto hubo gente que estaba dentro de un local evangélico y en ese local evangélico se cayó. Ok, pregunto. Y hubo un muerto de hijo del pastor, un niño de 6 años, se murió. Sí, eso es cierto. Ahora, la pregunta es, toda esa zona, todos saben que es una zona sísmica. No solamente esa, gran parte de Venezuela es una zona sísmica. ¿Sí? De eso debemos estar claros. Uno. Otra de las cosas, no debemos estar aferrados a esta vida como tal. No, esta vida es temporal, es pasajera. El problema, reitero, no es la forma como muramos, sino el estado espiritual en el que estemos. Estamos en Cristo, estamos en estado de justicia, estamos en salvación, estamos en vida eterna, ya se los voy a mostrar por las Escrituras. Estamos sin Cristo independientemente en la condición que andemos amoral o asocial, estamos en maldición. Independientemente del puesto, la posición en la que estemos socialmente, estamos en maldición. Quiere decir que tenemos gente barriendo las calles en bendición. Amén. Pero tenemos gente en el aula de clase, pero enseñando y dando clase. Tenemos gente en las oficinas, en diferentes despachos, en diferentes lugares que están en maldición. Económicamente y socialmente están en muy buena posición, pero espiritualmente están en... ¿Quién es el culpable de eso? ¿Dios? Si Dios no hubiese mandado a Cristo a hacer todo lo que hizo, ¿el culpable fuera Dios? No. Le echamos la culpa a Adán. ¿Adán se le echó la culpa a quién? A Eva. ¿Y Eva se le echó a quién? Ajá. Ahora, exactamente, ahí hay una cadena de irresponsabilidades. Aunque sabemos que el culpable principal, sí, es el diablo, pero la acción cae sobre el hombre porque el hombre acepta la oferta. El diablo no lo obligó, el diablo no le puso una pistola, una 9 milímetros en la sien a Adán porque eso no existía. No le puso un puñal tampoco. No le puso una uña, pues el animal ni uñas tiene. Si ustedes se lo mostraron con uñas, Hollywood se lo mostró con un trinchete y con cola, ese problema es Hollywood, que nos vende a nosotros la imagen que usted y yo nos hemos hecho del diablo. Pero eso no tiene ni siquiera eso. Ahora, entienda esto. Dios hizo al hombre ¿en qué? En bendición, completa bendición. Y Dios quiere que el hombre esté en completa y plena bendición. ¿Quién arrastró al hombre a la maldición?
su, se me escapa ahorita la palabra, los deseos, concupiscencia, desordenadas, no orientadas, no disciplinadas, no orientadas en lo que Dios ha determinado. Entonces, el estado espiritual del hombre, hay dos posiciones. Estamos en estado de justicia y nos mantenemos en estado de justicia no por nuestra fuerza, sino porque Dios lo determinó así. Es decir, el que creó la tierra la tiene rodando desde que la hizo. ¿Sí? Y la sostiene desde que la hizo. Bueno, el que le dio a usted la vida espiritual, que tiene, la buena, ¿no? La vida buena, espiritual, el que se la dio es el mismo que la va a sostener. A que usted dentro de ella debe orar, debe ayunar, debe congregarse, debe leer la Biblia, debe de estudiar. Sí, es parte de nuestros ejercicios como tal. Pero quien nos va a sostener es el mismo que nos creó y nos dio esa vida espiritual. Ahora, pregunto, ¿será que el diablo con los que están en sus brazos los bendice o los maldice? Pregunto yo ese. ¿El diablo bendice o maldice? ¿Sabe usted que solamente cada quien puede dar lo que quiere? Pregunto, ¿el diablo tiene bendición? Entonces, ¿qué hace? Maldice. Aunque algunos evangélicos dicen por ahí que el diablo es que les roba las bendiciones. No sé, entonces si el diablo roba bendiciones, bendito. No, el diablo me la robó. Esa bendición me la dio, robó el diablo. Lo que usted se roba, eso usted lo posee, lo tiene, ¿verdad que sí? Pero es un garrafal error de la expresión de los labios de algunos cristianos, porque el diablo no puede robar bendiciones. Le roba el tiempo, sí. Le roba la salud, sí. Le roba la paz, sí. Le roba los hijos, sí. Le roba ¿qué? La inteligencia, sí. Cuando usted se atonta y se entrega. Le roba las energías invirtiéndolas en cosas efímeras, temporales, peleando por lo que usted no trajo ni se va a llevar. Ahora, ¿qué dice Juan? Sabemos que somos de Dios, hablando él con los creyentes. Y el mundo, es decir, los no creyentes, entero. ¿Quiénes? El mundo entero. ¿Quiénes? Todos los que son mundo. Están bajo el maligno. Y los que están bajo el maligno, ¿a quién le responde? Al maligno. ¿Cuál es la obra que el diablo vino a hacer sobre la tierra según Jesús? Hurtar, matar y destruir. Tres cositas que él está haciendo a través de todos los secuaces que tiene, desde el barrendero que es mundo hasta el presidente o rey que es mundo. Desde el nuevo que está entrando en alguna organización, bien sea militar o policial, desde el nuevo hasta el comandante que es mundo. Están bajo él maligno y por lo tanto se comportan como tal. ¿Sí? Yo le dije que esto iba a ser así como picante, ¿no? ¿Se lo dije o no se lo dije? Ajá. Sus cuñados, sus tíos, su abuelo, su papá, que no le ha entregado la vida a Jesús, está bajo él maligno y como tal se va a comportar. Su vecino, su vecina, que no es de Cristo, ¿de quién es? Ahora, para usted y para mí, este texto está enmarcado, escúcheme, porque le estoy leyendo el texto sin estudiar el contexto, pero vamos brevemente al contexto. El tema comienza en el verso 13, 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Pregunto yo, ¿cuál es el nombre del Hijo de Dios? Para efecto suyo y mío, Jesús. Para que sepáis que tenéis, no dice que va a tener, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese es el verso 13 del 5. ¿Lo pueden leer alguien ahí en su Biblia por allá? Otra versión que no sé esta que yo tengo. El 13, ¿cómo dice? Alguien llegó, las Biblias se descargaron, se desaparecieron, salieron de viaje. Alguien que lo consiga, lo lea por allá.
Sí. ¿Cómo dice por allá? Otras versiones. El primero que lo consiga lo lee. Se descargaron la Biblia, señores de redes sociales y de internet. O sea, como que están sacando gente allá de los escombros, recogiendo los cadáveres, o recogiendo latas por allá de lo que quedó, recogiendo cabillas. Los chatarreros van a tener mucho trabajo en Vargas. Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. ¿Cómo dice por allá? Y se me preparan los demás que ya les dije, les di. Les escribo estas cosas Ajá. a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Ahí esto es para los que creen en el nombre del Hijo de Dios. Escuche usted que cree en el nombre del Hijo de Dios, si es que cree. Para que sepan que tienen vida eterna. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? Si vino el terremoto y lo aplastó el techo y todos quedamos aquí físicamente muertos, ¿nos morimos? Físicamente sí, pero espiritualmente pasamos a la otra etapa de la vida. Favor, ¿qué nos hace el techo? Pregunto, de lo que usted ahorita tiene y está disfrutando, ¿qué trajo usted? ¿Qué se va a llevar? Entonces, ¿por qué se preocupa si el techo se cayó? ¿Estamos aquí? Hay que desprenderse un poquitico más de los deleites y de los disfrutes de este mundo. Lo que sea, deleite, lo que sea disfrute, hay que desprendernos un poquitico más y tomar más en cuenta la vida eterna que sí tenemos. Esto es con los creyentes. Y los no creyentes que me oyen y que me ven, hay que apercibirse porque hay una promesa de vida eterna. ¿Sí? Promesa de vida eterna. Porque todos los que están fuera de Cristo espiritualmente están muertos. Pero están muertos no porque Dios no haya preparado la oportunidad y el plan de salvación y que no haya ya dado vida eterna. Porque aquí le dice, Juan le está diciendo a los creyentes que ellos tenían vida eterna. Entonces todos los creyentes tenemos vida eterna. ¿Los creyentes en quién? En Jesús. ¿Por qué los creyentes en Jesús son los únicos que tienen vida eterna? Es que somos tan egoístas que no le dejamos nadita a los creyentes en Mahoma, a los creyentes en Confucio, a los creyentes en... Hábleme de esos otros tipos por allá. Esos líderes religiosos, ven. A Buda, ¿quién más? Ajá, en María y todo eso. ¿Por qué los únicos que tienen vida eterna son los creyentes en Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el único de todos los vivientes que ha muerto y ha resucitado para no morir jamás, o ha vuelto a la vida para no morir jamás, se llama Jesús. Mahoma se murió, por allá está la tumba. Se murió Confucio, por allá está la tumba. Se murió Sai Baba, por allá está la tumba. Se murió María, por ahí en algún lado está la tumba. Y los huesos también. Se murieron todos los apóstoles, por allá en algún lado están las tumbas de ellos. ¿Se murió quién otro? Los llamados papas o los líderes de Roma, todos los que han muerto, por ahí está la tumba de todos ellos. Entonces ninguno de ellos puede dar vida eterna porque no tienen. Nadie puede dar lo que no tiene. Ahora Jesús resucitó y estuvo después de su resurrección 40 días con los discípulos. Y transmitió a ellos en Juan 20:22 vida eterna. Y eso es lo que tenemos los creyentes, vida eterna. Pero no vamos a estar eternamente en esta vida temporal que se nos dio, en la cual podemos durar algunos 70, 60, 80, 90, 100 años por ahí. Todavía hay unos de 100 y pico. No vamos a permanecer en esta vida. Hay una mejor que esta, en la cual no nos vamos a desgastar. Porque en esta, pues nos vamos, los que son muy altos se proban, se tuercen. Los que eran muy corpulentos se secan. Algunos que no se controlan la comida, entonces se ponen demasiado anchos. Y así sucesivamente. Padecemos de diferentes, en este cuerpo padecemos de diferentes anomalías. Pero en el que está preparado para nosotros no vamos a padecer de nada de eso. ¿Amén? Ahora,
Oiga bien, seguimos avanzando por aquí, que el tiempo viene corriendo. Vamos a los textos que repartí. Primera a Corintios 2, 12 y 15, y se me prepara segunda a Corintios 5, 17, que no sé quién se lo dijo. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, Ajá, el Espíritu del mundo, ajá, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ajá. La primera cosa maravillosa que Dios nos ha regalado es el perdón del pecado. La segunda, nos sacó del estado de condenación y nos puso en estado de justicia, de vida eterna. Colocó en nosotros su Espíritu Santo y colocó en nosotros lo que no existía y no estaba dentro de los seres humanos antes de Cristo sobre la tierra. Dos cositas, la fe y el amor ágape. Porque si Cristo es el autor de la fe, entonces la fe no existía sobre la tierra. Y la fe y el amor ágape son gemelos, hermanitos. Por esa razón, cuando Jesús dijo, un nuevo mandamiento os traigo. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? Que os agapan. Que agapan no, que os agapan, que os améis los unos a los otros. ¿Por qué ese mandamiento no se dio en el Antiguo Testamento? Porque no hubo fe. Porque no hubo nacidos de nuevo, porque no hubo sacados del estado de justicia y colocados en el estado de, sacados del estado de condenación y colocados en el estado de justicia. En el Antiguo Testamento todos estaban en pecado. Cuando se hacían los sacrificios, eso solamente cubría, eso era una, ¿cómo se dice? Sí, cubría, eso era así como este trapito que usted ve sobre esta silla acá, cubría, tapaba, pero ahí está el barco abajo, así estaba el pecado de la raza humana, esperando. Cuando la gente moría en esa condición de que los pecados eran cubiertos, iban a un lugar a esperar al Cristo, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo. El detalle está que cuando el pecado es quitado del mundo, de hombre y mujer que es mundo, deja de ser mundo y pasa a ser iglesia. Y eso es lo que está diciendo Juan acá. Le dice que ellos tienen vida y el mundo no tiene vida eterna. No tiene vida eterna de ningún índole. Es más, el mundo solamente existe. El mundo no tiene vida. ¿Cómo? El mundo existe, pero no hay vida en ello. ¿Cómo así? Usted los ve que andan, van para allá y para acá, pero están bajo maldición, están en pecado. El mundo. Todos. Ahora, ¿cuál es la bendición que dice allá Corintios, Pablo por el Espíritu que se nos dio? El verso 12 creo que leíste, el 13 como dice. Le decimos estas cosas sin palabras que provienen de la sabiduría humana. Ajá, esto no tiene que ver con lo que tiene que ver con la sabiduría terrenal, es decir, se me escapa ahorita el nombre, lo que los griegos hablaban mucho. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Ajá. Usamos la palabra del Espíritu para explicar la verdad espiritual. Es decir, Pablo les está diciendo, estas verdades no son filosóficas, son espirituales. No son de la filosofía humana, del pensamiento humano. Son de lo espiritual y lo del espíritu. Lo espiritual viene del espíritu. Eso es el 14. ¿El 15 cómo dice? El 13. Dame el 14. Pero lo que no son espirituales no pueden recibir esta Uh-huh. parte del Espíritu de Dios. Uh-huh. Esa es buena versión esa. Escúcheme lo que viene ahora. Entonces, cuando usted lee la Biblia y usted oye a un predicador y esa a usted le suena, como dice la versión allá, ridículo, usted no está pensando con una mente del Espíritu o no ha nacido de nuevo. Porque tenemos gente, escúchame, tenemos gente nacida de nuevo, pero con una mente carnal y que ciertas verdades espirituales le suenan ridículas, aunque han nacido de nuevo. Yo dije que tú ibas a estar picante. Porque son espirituales que pueden evaluar todas las cosas. Ajá. Mismo no puede ser evaluado por. Los espirituales se sientan a pensar y a analizar, ya va.
Eso que está diciendo Argeni, ¿de dónde lo sacó? Yo voy a averiguar de dónde lo sacó. Y le preguntan a Argeni, ¿de dónde tú sacaste esa verdad que están diciendo? Y Argeni le dice, mira, eso está aquí escrito en la Biblia, aquí. Entonces, el que es espiritual se va allá y escudriña, revisa, lee y dice, wow, yo había leído esto muchas veces, pero yo no había detallado esto, yo no había pensado en esto. Esos son los espirituales. Pero tú sabes qué dicen los que no son espirituales. Eso que está diciendo Delvi es ridículo. ¿Qué vas a saber Delvi de eso si esa nació por allá en una mate café? Si esa es lo que se la puso, en la que anduvo toda la vida fue que revisando café, peleando, tirándose pepas de café con las amigas y con los amiguitos por allá. Eso lo dicen los evangélicos carnales. Y el mundo dice, esos evangélicos lo que están es locos están todos. Pero sí, lamentablemente tenemos algunos cristianos que no son, aunque han nacido de nuevo, no han dejado que su mente sea transformada y no están caminando en una posición espiritual. Sin embargo, los espirituales rebuscan, buscan, escudriñan, analizan. Segunda Corintios 5:17, que estamos atrasadísimos por aquí. Ajá. Otra vez, vuelvo a leerlo, escuche. De modo que si alguno está en Cristo, Ajá. Ajá. Algunas o todas. Ajá. Son hechas nuevas. Y si me leen el otro, el que está el antico, el 18, escuche. Escuche cómo dice el 18. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de mis ayunos, de mi vigilia, de mis días de oración, de mis largas oraciones que tengo las rodillas y pegadas y tengo callo en las rodillas. ¿De dónde viene? Dios. De Dios. Así que sácate esa falsa vanagloria que tienes encima. Todo esto proviene de quién? De Dios. ¿Y qué más hizo Dios ahí? Dios nos reconcilió con Dios mismo nos reconcilió con Él mismo. Y está hablando ahí con Cristo. Ok. ¿Y quién fue ese Dios? Ya va. ¿Y quién fue ese Dios que nos reconcilió con Cristo? ¿Quién fue el que vino y quién es el que nos convenció del pecado, del juicio y de justicia? Ya va, se le trocó ese rucho. Échele aceite o agua para que se enfríe. ¿Quién nos redarguye? Bueno, entonces el término Dios ahí se refiere al Espíritu Santo. Ajá, entonces todo lo que usted tiene y lo que usted está disfrutando de su espiritualidad, del estado espiritual donde está, de ser libre de él y de los pecados, es gracias a la obra del Espíritu Santo. Toda la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Amén, amén. Vamos corriendo, que esto se pone bueno, que el tiempo se nos acortó. Colosenses 3:3. Y se me prepara Romanos 6:19. poner la mira en las cosas de arriba Ajá. y de la tierra. Eso. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poner la mira ¿dónde? En las cosas de arriba. Y no en los edificios que se cayeron que estaban en la tierra. No en las casas que se cayeron que estaban en la tierra. No en los puentes que se partieron que estaban en la tierra. No en las ofertas de los hombres que están en la tierra que ofrecen y no dan nada. ¿Qué se fueron? ¿Dónde es que debemos de tener la mirada? En las cosas de Dios y no en las de la tierra. Las de la tierra las tenemos temporalmente. Ahora, algunos ponemos la mirada en nuestro hermoso cuerpo que todavía nos queda, que estamos en la tierra. Pero hay algunos que vayan viendo cómo está el genio, cómo está el duro, para que vean cómo van a quedar. ¿Están escuchando, no, los jóvenes? Allá vamos. Cuando estamos jóvenes somos muy rezagantes, somos muy, ¿cómo te digo? Así muy impulsivos y de repente va un viejito caminando allá y nos burlamos del viejito. No se le olvide que para allá vas tú. Ajá, ¿están aquí o se fueron? Ahora, Romanos 6:19. Habló como humano por vuestra humana debilidad, Ajá. que así como para iniquidad prestáis vuestros miembros, para Ajá. servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para satisfacción presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
El 22 del mismo. 2 pasos más adelante. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la satisfacción y como a la vida. Usted antes, cuando joven, con su cuerpo hizo y deshizo. Los que fueron así. Listo. ¿Qué le dice Pablo? Así como usted fue violento, así como usted fue dedicado, así como usted fue muy disciplinado para servirle al mundo, ahora sea para servirle a Dios. Porque usted nació de nuevo. Yo nací de nuevo. Entonces, así como yo usé ese cuerpo para hacer todo lo que hice, bueno, ahora lo tengo que usar para servirle a Dios. Amén. Porque esa es la acción de un hombre justo, recto, ubicado en Dios. Primera de Pedro 1:5 al 8. ¿Alguien lo tiene? Y se me prepara Juan 15:4 al 8. Y cerramos. Primera de Juan 5:13 al 11, que ya lo tengo yo. Dele. Primera de Pedro 1:5 al 8. Y Evangelio de Juan 15. Estoy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Ajá. Para alcanzar la salvación. Ajá. En el tiempo postrero. Ajá. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ajá. Para que sometida por la vuestra fe, mucho más precioso que el cual, aunque heredero de toda cosa, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Dice la Biblia que vamos a pasar por algunas pruebas. Sí, diversas pruebas. Pero no dice que vamos a pasar por la gran tribulación. Ojo, diversas pruebas. Con los hermanitos suyos, de los parios de su mamá. Con los de la iglesia también. Con los hijos suyos también. Con el marido suyo también. Con la mujer suya también. Con los nietos suyos también. Diversas pruebas. Temporales, efímeras. Pero esto comparado con la vida eterna y comparado con lo que vamos a vivir después de salir de esta vida, no hay nada que lo pueda usted meter en la balanza. Puede que usted pierda el rancho de casa, el bajareque casa que tiene, incluyendo el mío. Pero pregunto, después que usted salga de esta vida, ¿usted va a necesitar el bajareque casa que tiene? Tampoco es que somos egoístas, que no le vamos a dejar a los demás algo les queda por ahí, ¿no? Pero usted, la preocupación y la ocupación suya no debe ser esto. Es más, le digo algo. La mayoría de los edificios que se cayeron eran donde vivían la gente de mucho billete, si usted no lo sabía. Los que quedaron en pie fueron la mayoría, los de la misión viviendo. Y esos cerros están cundidos de casa. Porque no se cayeron las casas, y se cayeron los edificios, y se cayeron en su mayoría fueron los edificios. ¿Qué pasó con las casas? Las casas están sobre el cerro, sobre la roca, y los edificios construidos sobre el relleno que cayó en los cerros. Y ahí pegó más duro el terremoto. Ajá, ahora, escuche para que cerremos. ¿Terminamos, Lourdes? Sí. Ok, listo. 15, 4 y 8. 15, 4 al 8. Juan, Evangelio. Permanecer en mí. ¿Cómo? Permanecer en mí. Está demandando Jesús. Siga. En vosotros. Ajá. Como el pámpano no puede llevar fruto, Ajá. no permanece en la vida. Permanecéis en mí. Yo soy la vida, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. La demanda es permanecer en mí, así como yo permanezco en vosotros. Segundo,
Dios, una vez que nos salvó y una vez que se metió a vivir el Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu Santo se puede salir de nosotros. Eso ya usted lo sabe y debe estar convencido. Por lo tanto, si usted sabe que el Espíritu Santo no se puede salir de usted, porque usted se pone a hacer lo que se pone a hacer, ya usted sabe lo que anda haciendo. Ahora, ¿por qué usted tiene que sentirse solo si nunca usted estará solo después de recibir a Jesús? Ahora, ¿cuál es el fruto que vamos a dar? El del Espíritu que está en nosotros. Pero ¿quién es el que va a dar el fruto? ¿El Espíritu o usted y yo? Nosotros. ¿Qué fruto vamos a dar? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese fruto lo tiene que dar usted y lo tengo que dar yo. Ese es el carácter del Espíritu en nosotros. Ahora, escúcheme, tenemos una situación ahorita en la nación donde muchos por ahí generosos han aportado, han dado y han comenzado a entregar. Pero tenemos muchos, escúcheme, pullones de ambos lados. Cuando digo de ambos lados me refiero al mundo político-social de la nación. Que muchos de ellos están desviando esos recursos. Eso es la primera vez que lo hacen. No, eso lo han hecho siempre. ¿Y dónde lo han hecho? En todas partes del mundo. ¿Usted cree que es primera vez? Ah, pero como usted ve la noticia ahorita y se le olvida todo lo demás. Ese es el detalle. ¿Cree usted que esa gente que están haciendo eso tienen a Dios en el corazón? Y si lo tienen. Y si en caso de que alguno lo tenga, anda mal. ¿Cree usted que Dios, como justo, juez justo que es, se las va a pasar por alto? No. Ese es trabajo de Dios. Usted juez, yo tampoco. Entonces, ¿qué hagan? Solamente orar. Orar, orar. Es lo que tenemos que hacer. Y entender que el mundo entero, ¿quién? El mundo entero está bajo el poder de él, independientemente. Yo sea el damnificado por la catástrofe. Yo sea el policía o el guardia que está ayudando. Independientemente que yo sea el rescatista, independientemente que yo sea el jefe de los jefes que sea, están bajo el poder del maligno. Ahora, ¿qué es lo que el diablo ha venido a hacer a la tierra? Hurtar, matar y destruir. ¿Cree usted que el que construyó y hizo mal hecho los edificios, los que sí, muchos de ellos están mal hechos, quién cree usted que los indujo a hacerlo? El partido político al cual pertenecían. Vamos a identificar espiritualmente al sujeto. ¿Quién cree usted que indujo a que hicieran mal hecho en los edificios que hicieron mal hecho? ¿Quién cree usted que está induciendo y motivando a saquear, a no distribuir los alimentos correctamente, a hacer toda la guerra sucia que están haciendo en las redes sociales? ¿Quién cree usted que está impulsando a esa gente a hacer eso? Espiritualmente, ellos están bajo quién. Y porque usted es tonto, se pone a hacerle caso y a darle corazón a todos esos bandidos. ¿Estamos aquí o se fueron? Yo dije que iba a ser picante, ¿no? Cerramos entonces con Primera de Juan 5:11. ¿Cómo dice Primera de Juan 5:11? ¿Lo leemos? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. No hay otro que la tenga. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y de la vida que estamos hablando aquí es la vida eterna. Y cierro con el 13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, que todo lo que este individuo, el Hijo de Dios, dijo acerca suyo, acerca de mí, acerca de nuestra vida acá y acerca del futuro, es así. Él lo va a cumplir. Amén. Porque antes de morir se le dijo a los discípulos que él iba a preparar lugar para ellos.
Y les dijo que si me voy y preparo lugar, vendré otra vez. Pregunto, ¿vino después Jesús, después de que murió, vino o no vino? Vino. Entonces, si vino es porque preparó lugar para nosotros. ¿Lugar donde? En el regazo de Dios, en el abrazo de Dios. No exactamente en la tierra. Nosotros en la tierra, como iglesia, no estamos llamados a mucha gloria, a mucha grandeza. Escúcheme, el mensaje de Jesús, el que él predicó, fue el evangelio del reino, el que él predicó, pero el que usted y yo tenemos que predicar es el de la cruz. ¿Cómo así? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que el evangelio de la cruz le dice a usted que su salvación está en el que murió en la cruz, no en la cruz. En el que murió en la cruz, que lo bajaron de allá, pero que al tercer día resucitó. Y como resucitó, tiene vida eterna. Y como tiene vida eterna, nos puede dar y nos dio vida eterna. Pero hay un final. ¿Cuál es el final de la iglesia? ¿Reinar en la tierra? ¿Gobernar sobre el mundo? No. El final de la iglesia es arrebatamiento. El detalle es que el arrebatamiento de la iglesia no tiene señales. Ninguna señal. No hay señales. No se ha disparado ni la primera. ¿Qué es lo que hay ahorita? Principio de dolores. La señal que va a disparar para la segunda venida de Jesús, que la segunda venida de Jesús no es arrebatamiento, es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso el fin de la iglesia o el fin de nuestra predicación es arrebatamiento. Amén. ¿Quiere usted que nosotros como iglesia no sigamos molestándole? Hablo con los inconversos. ¿Quiere usted que nosotros los cristianos no le sigamos molestándole? Dígale a Dios que nos lleve. Y punto, y se acaba la historia. Pero cuando nos lleve, usted va a comenzar con la calamidad más grande que nunca ha vivido, ni volverán a vivir. Dios me los bendiga. Padre, bueno, gracias te doy en esta hermosa